Buenos días, querida iglesia, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a la celebración dominical de hoy. Estamos en un tiempo muy especial donde las circunstancias ameritan buscar más y más del Señor. Así que bienvenidos para que juntos adoremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Vamos juntos a leer la palabra del Señor en el Salmo 84, del versículo 8 al versículo 12, que dice así: Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Creo que es tiempo de que anhelemos esa presencia de Dios, anhelemos estar en la casa de Dios juntos para adorar a nuestro Rey. Amén. Así que vamos a disponernos para orar en esta mañana, allí en familia, y darle muchas gracias a Dios por este tiempo y que nos permita adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos permites entrar en tu casa, en tu habitación, estar allí en tu presencia para adorar y bendecir tu nombre, para darte la gloria que tú mereces, oh Dios. Recibe hoy la alabanza de tu pueblo, la adoración, la exaltación. Que todos juntos, Señor, te adoremos, así como muchos hermanos en todo el mundo te están adorando en espíritu y en verdad. Hoy queremos juntos, los niños, los jóvenes, los ancianos, toda persona busque esa presencia de Dios y podamos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a disponernos entonces a adorar con el ministerio de alabanza, Oasis de Paz a las Naciones. ¿Cuántos tienen vida en el nombre de Jesús? Dile, Señor, vida tú me das. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Dile como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. En cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das.
Eres todo lo que quiero y más. Dile, Señor, como el sol brillando en majestad. Como el sol brillando en majestad, en colores transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Y una vez más. Como el sol brillando en majestad, en colores transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Oh, oh, lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Oh, lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo
Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Oh, no creemos, tu poder todo lo puede hacer. No creemos, Santo Espíritu, ven. Oh, no creemos, tu poder todo lo puede hacer. No creemos, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Muy buenos días entonces, después de este tiempo de alabanza y adoración, vamos a la palabra del Señor. Le estamos hablando entonces de embelleciendo a la novia, ese es el tema general. Estamos hablando del carácter de la novia, el tema específico, y hoy vamos a tomar dentro de ese tema específico algo muy importante de lo que se refiere a una novia con propósito. ¿Cómo ser una novia con propósito? Una novia entonces que se prepara con propósito. No es una novia que surge a la aventura y no es algo que surge por la suerte. No, la novia de Cristo es una novia con propósito. Y vamos a leer el texto lema del día de hoy que está en Romanos capítulo 11 versículo 36, que nos dice claramente de cómo ser una novia con propósito. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto nos recuerda porque de Él, y ese Él es Jesucristo, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que existe, que todo lo que ha sido creado es para Él, para nuestro Señor. Y por eso la novia también debe entender eso, que todo lo que nosotros hacemos como la novia de Cristo debe ser para Él. Y eso se llama entonces ser una novia con propósito, una novia que vive para agradar a su amado, porque todo es para Él. La novia vive para agradarlo a Él. Creo que esa relación que hay entre el novio y la novia es una relación de mutuo agrado. Por eso el Señor Jesucristo hace tan grandes y maravillosas cosas por cada uno de nosotros. Pero tú y yo también debemos vivir para agradar a nuestro prometido Jesucristo. Una novia vive para agradar a su amado, y eso le llamamos tener una vida con propósito. Así que la iglesia debe tener claro que debe tener una vida con propósito, debe vivir una vida con propósito, debe vivir con una claridad de todo lo que hace. Desde que se levanta hasta que se acuesta, todo el tiempo, 24 horas al día, en escasez, en abundancia, en frío, en calor, en momentos difíciles o en momentos que son deleituosos. Y en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, la iglesia debe seguir viviendo con propósito. Una iglesia
con propósito. La novia entonces constantemente está en esa relación buscando el propósito de su amado. Y eso somos nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que una novia realizada es una novia que su destino está enfocada hacia los propósitos de su amado. Escuche eso, una novia realizada. La iglesia debe ser una iglesia realizada. La iglesia no debe ser una iglesia que anda sin saber de dónde viene ni para dónde va, no debe ser realizada. Todos los días debe sentirse realizada, todos los días debe sentirse plena, todos los días debe sentirse verdaderamente una novia con destino, porque está enfocada hacia los propósitos de su amado. Y quiero destacar esas dos palabras, un destino claro con propósitos claros. La realización de la iglesia tiene que ver entonces con un destino enfocado hacia el cumplimiento de los propósitos de su amado. Por eso es tan importante ir a la palabra del Señor y descubrir cuál es el propósito por el cual hemos sido creados. Porque cuando tú y yo descubrimos cuál es el propósito por el cual vivimos, sabemos cómo agradar a nuestro amado. Entonces, mi realización no es mi autosatisfacción. Y eso tengo que saberlo, entenderlo, digerirlo, comprenderlo, porque muchas personas en este mundo viven para su autosatisfacción y piensan que viven para autosatisfacerse. Y muy bueno uno recibir cosas que le agradan en su vida, pero yo no existo para mi autosatisfacción, porque eso lo que trae es egoísmo, eso lo que trae es alejarnos de Dios, porque el ser humano se encierra en sí mismo para sus propios deleites y no aprende a hacer las cosas para agradar a su Señor. Entonces, tengo que entender que mi realización en la vida, porque una novia realizada es aquella que su destino está enfocado hacia los propósitos, mi realización entonces no es mi autosatisfacción. Tú no puedes vivir para autosatisfacerte. Eso es lo que nos enseña la cultura, lo que nos enseña esta sociedad moderna, que tú existes para satisfacer todo lo que tú quieras. Y todo está diseñado para la autosatisfacción del ser humano. ¿Por qué se dividen los matrimonios? ¿Por qué se acaban las empresas? ¿Por qué se dañan las sociedades? Porque cada uno busca autosatisfacerse, nunca busca el bien de los demás y el propósito de Dios. Entonces no existo para mi autosatisfacción. Mi realización entonces no es el deleite tampoco de mi carne. O sea, yo no existo para deleitar mi carne, para satisfacer mi carne. Porque mi carne es corrupta, mi carne tiene deseos que no agradan al Señor. Entonces, los deleites de mi carne no son mi realización. El ser humano que está en pecado vive para satisfacer los deseos de su carne. Los deseos de su carne son el centro de su vida, pero la iglesia no vive así. Nosotros no vivimos así. Por eso nosotros debemos abstenernos y nosotros debemos autorregularnos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para no vivir como viven los demás. Muchos cristianos fallan en ese sentido porque se concentran en el modelo del mundo. Los jóvenes no pueden vivir para eso. Las familias no pueden vivir para eso. Vivimos conforme al plan y al propósito de Dios. Y si el plan y el propósito de Dios es que estemos en este tiempo y en esta situación que estamos viviendo de pandemia, pero lo vamos a recibir de parte de Dios, porque no es mi autosatisfacción, no es el deleite de mi carne, la realización de mi vida. Es agradar a mi amado. Mi realización es agradar al amado. Y todo lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho, ya sea como lo hagas, hacerlo para el Señor, dice la palabra. Tenemos que hacerlo como para el Señor. Eso es agradar al amado. Tú y yo hemos sido creados para agradar al Señor. Y quiero entonces hablarles en esta mañana de los propósitos que Cristo Jesús tiene para su novia. Cristo Jesús tiene propósitos para su novia, para la iglesia, para nosotros, para cada uno de los integrantes de la novia de Cristo. Entonces, vamos a ver esos propósitos que tiene Cristo Jesús para su novia. El primero entonces es amar y agradar a su prometido. Amar y agradar a su prometido. ¿Qué novio no quiere que su novia lo ame y lo agrade?
Por eso el primer grande propósito que Cristo Jesús tiene para su amada, la novia, la iglesia, es que su iglesia, su amada, lo agrade a Él como su prometido y lo ame con todo su corazón. Lo dice Mateo 22:35. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El amor es entrega, el amor es dar. No es el amor que el mundo enseña que es recibir. El amor que Dios nos muestra es un amor que entrega con todo el corazón, como vimos la reunión anterior, con toda el alma y con toda la mente. En otras palabras, el amor es despojarnos para entregarle lo mejor a nuestro Dios. Amar y agradar a Dios con todo lo que hacemos. Escuche, amar y agradar a Dios con todo lo que hacemos. Nosotros no somos religiosos. Por ahí estaba circulando un video de gente de una iglesia que predican que en el altar no pueden hacer unas cosas, pero que en la vida diaria la pueden hacer tranquilamente. Y suena como muy religioso y muy espiritual, pero realmente lo que están enseñando es una doble vida. O sea, usted en el altar no puede hacer, en el altar del templo, imagina, ya están los altares abandonados, y entonces, ¿qué van a hacer ahora que no tienen altares? Entonces, ¿qué? Entonces en la casa sí pueden hacer y deshacer. Y a veces la gente piensa que puede tener una doble vida, una vida allí en el altar y otra vida abajo del altar. Entonces decía este hombre, que lastimosamente dice que un hombre de Dios, decía este hombre que en el altar no pueden hacer esto y no se pueden vestir así, no pueden tener esto, pero que abajo que sí lo pueden hacer, que no tienen ningún problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, porque a Dios lo agradamos con todo, en todo momento, en todo instante. Por eso nosotros no queremos ser religiosos, que no haga esto, no haga esto, no, agrade a Dios con todo, en el altar, fuera del altar, abajo, arriba, en cualquier lugar, en la universidad, en la casa, donde quiera, hágalo todo para agradar al Señor, porque amar y agradar a nuestro prometido es nuestro propósito. Amén. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama adoración. Entonces el primer propósito es la adoración. ¿Qué es adorar? Es amar a Dios o demostrarle a Dios nuestro amor con todo lo que hacemos. Esa es la verdadera adoración. Una adoración entonces en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Entonces esa adoración es la adoración que fluye de todo mi corazón, en todo momento, en todo instante y en todo lugar. ¿Por qué? Porque a Dios lo amamos con todo. A Dios le entregamos todo. Entonces, amar y agradar a Dios, todo lo que hagas, independiente de lo que estés haciendo. Si estás grabando el mensaje, si estás aseando la casa, si estás estudiando, si estás preparando los alimentos, si vas para el supermercado, si vas para la universidad, si estás en línea, si estás en el computador y nadie te está viendo, ahí tienes que estar agradando al Señor. Agradamos a Dios. Y eso es verdadera adoración. Entonces en una verdadera adoración está la fuerza de la iglesia. La fuerza de la iglesia se mide por su nivel de adoración. En otras palabras, por la forma en que se ama a Dios con todo lo que se hace. Una iglesia entonces es fuerte cuando adora al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón. La iglesia necesita crecer en fuerza. Necesitamos crecer en fuerza. La novia tiene que ser fuerte en su adoración. Fuerte en el amor a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, primer propósito, amar y agradar a su prometido, y eso se llama adoración. Y ahí está la fuerza de la iglesia. Vamos al segundo propósito. Los propósitos de Jesús, de Cristo Jesús para su novia. El segundo es amar a los hijos de Dios, o sea, a la familia de Dios. Uno quiere que se ame a su familia y Cristo Jesús quiere que amemos a sus hermanos también en todo el mundo, que nos amemos como hermanos en Cristo Jesús. La palabra de Dios es muy clara en Primera de Juan acerca del asunto, en el capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo puede decir a alguien que ama a Dios y no ama a su hermano? Entonces,
Juan está diciendo, este es un mandamiento que tenemos de parte de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces nadie va a estar odiando a su hermano. Nadie va a estar alejando a su hermano, lo va a estar ayudando porque lo ama, lo está fortaleciendo porque lo ama, lo está cuidando porque lo ama. Los hermanos nos cuidamos entre nosotros, nosotros no hablamos de nuestros hermanos, nosotros no dañamos a nuestros hermanos, no dañamos ni al líder, ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana, ni al niño, a nadie lo dañamos porque nos amamos y el amor cuida, el amor preserva. Dios quiere una verdadera comunión en medio de su pueblo y ese es el segundo grande propósito de la iglesia, aprender a vivir en una comunión perfecta de unidad, en una comunión tan perfecta de unidad. El enemigo es una de las cosas que más usa para dañar la relación de Cristo con su iglesia, o de su iglesia con Cristo más bien. Es desunirnos, es dividirnos, es ponernos en conflicto, en pleitos, en contiendas. Dios quiere que aprendamos a vivir en una perfecta unidad como la familia de Cristo. Amén. Y eso se llama compañerismo o comunión. Compañerismo. Qué bueno que en este tiempo creo que nos extrañamos más. ¿Cierto que sí? ¿Sí me extrañan? ¿Sí extrañan a la pastora Karen? ¿Sí extrañan a Joel? Creo que nos extrañamos más. Y alcanzamos a percibir lo importante que son nuestros hermanos, la falta que nos hacen a veces porque nos tenemos continuamente ahí y no nos extrañamos. Hay un dicho en nuestro medio que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y Dios nos está probando con esta cuarentena para que aprendamos a apreciar más Amén. a nuestros hermanos. Aprender a apreciar más a nuestra iglesia, a nuestros hermanos que hay a nuestro alrededor. A veces uno se entristece porque hay hermanos como que se alejan tanto, como que no le asignan importancia a la comunión. Mire, hermano, yo aprendí algo desde pequeño. Desde pequeño me enseñaron algo y mi esposa también lo aprendió porque creció en un hogar cristiano. Es a no dejar de congregarnos. Lluena, truene o relampaguee, todas las reuniones de iglesia que se hacen en la iglesia son para la iglesia. No son para 4 o 5, no son para 20, son para todos. Porque todo lo que se diseña para el cuerpo es para que el cuerpo se fortalezca todo. Es como cuando usted prepara una comida. Si usted prepara una comida, hermano querido, en su casa, usted no espera que llegue la mitad de los miembros de la familia. ¿Cierto que no? Usted espera que todos estén sentados a la mesa y que todos tomen en comunión y en compañerismo y se nutran de lo que se ha preparado. Así es la iglesia del Señor. Pero lastimosamente en estos días, antes de la cuarentena, la iglesia del Señor, no solamente la nuestra, sino muchas iglesias, hay muchos hermanos que no aman el compañerismo, no se esfuerzan. Yo sé que a veces tenemos ocupaciones, yo sé que a veces tenemos distracciones, yo sé que a veces, hermanos queridos, el tiempo está muy medido, pero cuando uno desea vivir en el propósito de su amado, uno se esfuerza, escuche, uno se esfuerza todo lo posible para estar en compañerismo y en comunión. Amén. A veces nos acostumbramos tanto a nosotros mismos con nuestros hermanos que ya ni los extrañamos. Y por eso nos da lo mismo estar o no estar. Porque es que la iglesia no se va solamente a recibir. Nosotros pensamos que a veces la iglesia se va a recibir. No, a la iglesia se va a compartir también. Al templo se va a compartir, a la comunión se va a compartir. Esa es la importancia del compañerismo. Amén. Si no fuera importante el compañerismo, no nos extrañaríamos en este tiempo, porque el Señor nos creó con un propósito: amar a nuestros hermanos, a los hijos de Dios, amar a la familia de Dios. Amén. Yo creo que tú y yo hemos sido diseñados para estar en relaciones más profundas los unos con los otros. Entonces, amar a los hijos de Dios se llama ¿cómo? Compañerismo. La iglesia entonces necesita seguir creciendo en amor, crecer en amor. Amén. Amén. Crecer en amor, crecer en amor. ¿Cómo crezco en amor? Con un verdadero compañerismo. Dígale al hermano que está a su lado: hermano, no te duermas, hay que crecer en el amor del Señor. Hermano, no te distraigas, hay que crecer en la unidad y en el compañerismo.
Hermanos, crezcamos más en esa área. Porque esa es una iglesia con propósito. Porque el propósito de Cristo Jesús para su novia es que sus hijos se amen mucho y tengan un buen compañerismo. Qué bonito el compañerismo. Tercero, entonces primero, la iglesia entonces fue diseñada para amar a su prometido y eso es adoración. Segundo, la iglesia fue diseñada para amar a los hijos de Dios y eso se llama compañerismo. Tercero, los propósitos entonces de Cristo Jesús para su novia. El tercero es imitar a su esposo y ser como él. Y ser como él. Primera de Juan, no, este texto está como equivocada la cita. Bueno, ahí está el texto, ahorita les doy la cita. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra de Dios nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, el Padre desea que todos crezcamos y nos parezcamos, nos asemejemos a su Hijo Jesucristo. Amén. Dios quiere que sus hijos se parezcan. Dicen que ningún hijo es igual, ¿cierto? Pero el Padre desea que sus hijos crezcan a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, Cristo Jesús mismo desea que nos asemejemos a Él, que crezcamos para ser como Él. Cristo vino al mundo no solo para morir en la cruz, ¿usted sabía eso? El segundo gran propósito de Jesús venir al mundo es darnos ejemplo de vida, para que nosotros aprendamos a vivir como Él vivió, dice la palabra del Señor. Entonces debemos imitarlo a Él como el esposo. Dicen que no hay nada más bonito que un esposo admire a su esposa y una esposa admire a su esposo. Ese hecho de admiración es querer ser como él. Pero cuando un esposo no quiere ser nada como su esposa y su esposa no quiere ser nada como el esposo y todos andan criticándose y rechazando todo lo que el otro dice, eso no trae buena relación entre la pareja. Pero cuando hay admiración y queremos ser como el otro, yo quiero ser como tú, yo quiero crecer como tú, imitar a mi esposo, ser como él, es la tarea nuestra. Qué bueno que la iglesia todos deseemos ser como Cristo Jesús. ¿Sabe qué dicen muchos? No, eso es imposible. No, que va a ser como Jesús, Él es el Hijo de Dios. Pero por eso Él vino a darnos ejemplos, para que ese ejemplo nos motivara a crecer. Cristo Jesús es la imagen a la cual debemos proyectar el crecimiento de nuestra vida, porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe cómo se llama eso? Discipulado. Discipulado. ¿Qué es discipulado? Discipulado no es una cartilla, aunque hay cartillas de discipulado, hay libros de discipulado. Discipulado no es una clase, aunque hay clases de discipulado. Discipulado es el crecimiento que tengo todos los días para parecerme cada día más y más a Cristo. Yo debo parecerme todos los días, proyectarme al crecimiento para ser como Cristo. Discipulado, discipulado, discipulado. ¿Cuándo termina el discipulado entonces? Nunca. El discipulado no termina nunca, porque todos los días seguimos creciendo a la imagen de Cristo. El mismo apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, sigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y Pablo era un héroe de la fe, un valiente de la fe, pero él decía, yo todavía no lo he alcanzado, entonces yo voy a seguir creciendo a la imagen de Jesucristo. Entonces, imitar a Jesús y ser como Él es entonces nuestro tercer gran propósito como la novia de Cristo. Y eso se llama entonces discipulado. Lastimosamente, en las iglesias se ha descuidado mucho el discipulado. Por eso este año estamos en el lema. ¿Cuál es el lema de este año? Hacedores de discípulos. Que nos convirtamos en personas
discípulos de Cristo que llevamos a otros a parecerse a la imagen de Cristo, hacedores de discípulos. Ese es nuestro lema este año. Por eso debemos trabajar fuertemente en el discipulado, porque el discipulado es llevar a las personas a crecer a la imagen de Cristo. La iglesia mundial tiene un gran problema en esta época, la iglesia cristiana, y es que hay mucha gente que dice creer en Cristo, pero muy poca gente crece a la imagen de Cristo. Y eso hace que el evangelio y el cristianismo sea muy superficial, por encimita. Hay cristianos que no saben ni los libros de la Biblia, hay cristianos que no conocen la palabra de Dios, hay cristianos que no oran, hay cristianos que no buscan a su amado. Eso es un mal discipulado. Por eso, hermanos, debemos crecer en discipulado. Eso se llama profundidad, porque a medida que yo soy discipulado, mis raíces son más firmes y ningún viento me puede mover. Pero cuando no tengo un buen discipulado y mi discipulado es liviano, entonces cualquier cosa me quita y me arrastra, me separa de Dios. Por eso la iglesia debe profundizar, porque la iglesia crece en discipulado y también profundiza en el Señor. Hay que crecer cada día más y más. Eso es la profundidad de la iglesia. Un profesor muy reconocido en medio de nosotros se llama el profesor Theo Donner. Él dictó asignaturas, no sé si todavía está dictando asignaturas en el Seminario Bíblico de Colombia, pero creo que sí, ojalá que sí lo esté haciendo. Un saludo, don Theo, si me está viendo. Theo Donner alguna vez dijo: la iglesia latinoamericana es preocupante, porque se ha extendido mucho, tiene mucha superficie, hay mucho número, pero está muy pequeña la capa de profundidad del cristianismo. O sea, no hay una base, no hay raíces. La profundidad es el discipulado. Hay que crecer también en la profundidad en el Señor. Hay que crecer hacia arriba, hacia los lados, pero también hacia abajo, en las raíces hacia el Señor. Entonces, es necesario que tú y yo seamos verdaderos discípulos de Cristo. Crecer en profundidad. Amén. Amén. Cuarto, los propósitos de Jesús, de Cristo Jesús, para su novia. La pastora Karen nos va a leer el texto y luego les va a decir qué es. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos han recibido un don de parte de Dios? Levanten la mano. Dice la palabra de Dios que todos los que vienen a Cristo, el Espíritu Santo los equipa, mínimo con un don. ¿Cierto? Mínimo. Porque hay muchos que les ha dado muchos dones el Espíritu Santo. Y los dones son diversas manifestaciones de amor de parte de Dios a través de su Espíritu Santo para equiparnos y poder servir a todos los que hay a nuestro alrededor y a nuestro mismo Señor. Esos son los dones, es el equipamiento para el servicio. Lo dice Primera de Pedro, primera carta universal del apóstol Pedro. Dice, cada uno según el don. Usted no tiene que hacerlo con el don de otro, sino con el suyo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo es ejercítelo, desarróllelo, no se quede con él. Recuerde el que enterró el don, o el talento, el que enterró la capacidad que le fue dada, ese talento lo enterró. No lo entierre, ministrelo a los otros. Como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones son multiformes, o sea, muchas formas. Hay gente que se califica por un don no más. Nada más por un don. No, es una multiforme. Yo no tengo los mismos dones que mi esposa. Yo quisiera tener los dones de mi esposa. Mi esposa canta y parece un ángel. No, ¿verdad? Pero yo canto, hermanos, y mi esposa me dice, quédese calladito. Quédese calladito. Estos días mi esposa estaba dirigiendo la alabanza en uno de los miércoles y yo me metí tanto que comencé a cantar y mi esposa me dijo, calle, porque estaba dañando, hermano. Yo no lo sé, Dios no me dio el don del canto. ¿Eh?
Si los turpiales cantan, entonces yo no tengo nada de turpial, no tengo nada, porque son multiformes, son diferentes dones. Y tal vez yo tengo unos dones que otros no tienen, y muchos quisieran tener el don mío, pero no lo van a tener porque usted tiene sus propios dones. Todos, como la devocional del día jueves, la pastora Carol hablaba acerca del conocer al Señor, que hubiera sido de nosotros si no hubiéramos conocido del Señor, ¿ok? Es porque Dios a cada uno lo equipó de una manera especial. Cuando llegamos a Él nos equipó de una manera maravillosa. Entonces, note, querido hermano, que tú tienes un don o muchos dones que Dios te ha dado para administrarlos a los demás. Entonces, el cuarto propósito de Cristo Jesús para su iglesia es servir a Cristo sirviendo a otros. ¿Tú sabías eso? ¿Que tú sirves a Cristo sirviendo a otros? No, es que estoy sirviendo al Señor y no me preocupan los demás. No, el Señor dice que cuando servimos a los demás, los servimos a Él. Hay una representación en el texto bíblico cuando el Señor dice que bienvenidos, amados de mi Padre, porque cuando estuve desnudo me vestiste, cuando tuve sed me diste de beber. Y entonces la gente decía, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? Nosotros no nos dimos cuenta. Y digo, cuando se lo hicieron a uno de ellos, mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque servir a Cristo se logra sirviendo a los demás. Y no solamente a los hermanos, a los demás, a todos, al mundo. Los ministerios los podemos catalogar en dos sentidos primeramente. Ministerios verticales y ministerios horizontales. Ministerio vertical es el que es directo en adoración hacia el Señor. Solamente intervienes tú hacia el Señor. Hay dones que solamente son para ministrar al Señor. Entonces, esos son ministerios verticales, donde se ministra directamente al Señor. Pero la mayoría de los ministerios son ministerios horizontales, donde Dios nos da dones para ministrar las necesidades de los que hay a nuestro alrededor. Y los ministerios horizontales lo podemos dividir también en dos. Ministerios internos y ministerios externos. ¿Cuáles son los ministerios internos? Los que hacemos para el servicio al interior del cuerpo de Cristo. Y somos muy expertos en los ministerios internos. El diaconado, la alabanza, la escuela dominical, bueno, muchos ministerios y hacemos muchas cosas, pero esos ministerios no deben quedarse solamente internos, deben ser también externos. Entonces, en estos días venimos trabajando fuertemente con la iglesia, con los ministerios, de cómo llevar los ministerios hacia afuera. Porque esos también Dios nos los dio no solamente para nosotros, porque cuando una iglesia solamente ejecuta los ministerios internos, es una iglesia que se encierra en sí misma. Pero Dios nos dio los dones para que los juntemos y desarrollemos ministerios hacia afuera, hacia los necesitados. Qué bonita la imagen que hay ahí en la pantalla, donde podemos ir a otras personas que tal vez son diferentes de nosotros, que están en otro ambiente, en otra dificultad. Ese tipo de personas también necesitan conocer el amor de Dios. ¿Cómo lo van a hacer? Con el servicio de la iglesia. Eso se llama entonces ministerio. ¿Dónde está el secreto del ministerio? Crecer. Cuando se crece en los ministerios, entonces se crece en amplitud. ¿Dónde está la amplitud de la iglesia? ¿Dónde está la amplitud? Una iglesia amplia no es la que tiene un templo amplio. Si eso fuera la amplitud de la iglesia, entonces ahora ninguna iglesia es amplia. La verdadera amplitud de la iglesia, o sea, capacidad de abarcar de la iglesia, se mide por la capacidad de servir a las personas. Entonces, cuando una iglesia desarrolla ministerios para servicio hacia los demás, es una iglesia con amplitud para satisfacer las necesidades del mundo. Aquí en estos momentos es donde se ve cuando un ministerio tiene la amplitud suficiente. Hay ministerios que no tienen la amplitud, entonces no tienen capacidad de servir a los demás. Pero cuando un ministerio crece en amplitud, tiene la capacidad de servir, de servir, de servir. Hay iglesias que tienen muchas personas que asisten a su iglesia o a su templo cuando se podía asistir, pero no tienen nada de amplitud porque no tienen servicio hacia nada. No sirven a los demás. Entonces, la iglesia no se mide en ese sentido, sino con sus ministerios. El ministerio es una medida de la amplitud de la iglesia. ¿Ok? Entonces, primero la iglesia
Fue creada para la adoración, segundo para el compañerismo, tercero para el discipulado y cuarto para el ministerio. Quinto, los propósitos de Cristo Jesús para su novia. Quinto, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Cristo Jesús es el evangelio. En otras palabras, un gran propósito que Cristo Jesús tiene para su novia es que su novia hable bien de él. ¿Qué novia hablaría mal de su novio? ¿O qué novia se avergonzaría hablar de su novio? Imagine un novio que se dé cuenta que su novia se avergüenza de él. Oiga, yo no le vuelvo a dirigir la palabra a esa novia. Imagine que se avergüence de mí. No, es que a mí me da pena que me vean con él. ¿Qué clase de novia tiene? Y sabe que a veces la iglesia puede ser ese tipo de novia cuando se avergüenza de su amado. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. Y hay cristianos que se avergüenzan. Hermanos, quita esa vergüenza. No te avergüences de Dios, de Jesucristo. No te avergüences del evangelio. Proclama el evangelio. Habla bien de Jesús. ¿Tú serías capaz de hablar bien de Jesús? Qué bueno es hablar. Estos tiempos son buenos para hablar bien de Jesús. Habla todo lo que Jesús hace, cómo Jesús te está cuidando, cómo Jesús te da paz, cómo Jesús te da confianza, cómo puedes estar tranquilo. Habla bien de tu amado, habla bien de Jesús. Y eso es evangelismo. Porque a veces pensamos que evangelismo es un programa. No, evangelismo es hablar bien de Jesús. Cuando tú le hablas a una persona y le dices, te tengo un mensaje muy bonito acerca de Jesús, quiero hablarte de Jesús, el Hijo de... Eso es hablar bien de Jesús, eso es evangelizar. Cuando yo le comparto a alguien de la bondad, de la generosidad, de la grandeza de mi amado, es que estoy evangelizando. Entonces el verdadero tamaño de la iglesia, ahorita hablamos de amplitud, capacidad de abarcar, ahora sí hablemos de tamaño. El tamaño de una iglesia se mide por su nivel de evangelismo. La iglesia necesita crecer en tamaño. El tamaño es a través del desarrollo del evangelismo. Nosotros debemos ser evangelistas de talla mundial. Por eso todo cristiano debe ser un evangelista. Eso no es para un equipo. Muchas veces, mucho tiempo la iglesia se equivocó que el equipo de evangelismo. ¿Quién dijo que en la iglesia hay un equipo de evangelismo? No, en la iglesia hay evangelistas por don, pero toda la iglesia debe evangelizar. ¿Por qué? Porque todos podemos hablar bien de Jesús. Por eso todo cristiano debe tener un hijo espiritual. ¿Cómo te va con tu hijo espiritual? ¿Cómo estás trabajando con tu hijo espiritual? Espero que lo estés llamando. Espero que le estés hablando bien de Jesús. Espero que le estés compartiendo el amor de Jesús. Todo cristiano debe tener un hijo espiritual. Y si no lo tiene, quiere decir que no está compartiendo con nadie hablando bien de Jesús. ¿Usted para qué va a hablar bien de Jesús con el hermano que ya sabe que Jesús es bueno? Eso se llama compañerismo, eso no es evangelismo. Ese es el segundo propósito, compañerismo. Pero el verdadero evangelismo es cuando le hablas a alguien que no conoce a Jesús, le hablas bien de Jesús. Por eso todo cristiano, escúcheme, tú que me estás escuchando ahí, que estás viendo este programa, habla bien de Jesús, querida iglesia. Hablemos bien de Jesús. Eso es el verdadero evangelismo. Si solamente una persona faltara por conocer a Jesús sobre la tierra, todavía la iglesia tiene un llamado para el evangelismo. Y tengo que decirles que más de 2/3 partes de la tierra, de la humanidad, no conoce de Jesús. No tiene una relación con Jesús. Y hablando que el otro tercio, pues tampoco es que esté tan definido. Pero hablemos de esas 2/3 partes que no conoce de Jesús. Estamos hablando de casi entonces unos 4.500 millones de personas. Eso es mucha gente que no conocen bien a Jesús. Habla bien de Jesús. Sé un evangelista de talla mundial. Quiero decirles entonces, para terminar, que vivir en la atmósfera de su presencia es adoración.
Eso es adoración, estar en una continua atmósfera de su presencia mostrándole tu amor al Señor. Que la belleza de su amor se ve cuando tenemos un buen compañerismo. Dice que la gente cuando nos ve en unidad perfecta y en compañerismo verán la belleza del amor de Dios. Entonces la belleza de su amor está reflejada en el compañerismo, en el amor que nos tenemos como hijos de Dios. La esencia de la naturaleza de Dios se manifiesta en el discipulado. Escuche eso. La esencia de la naturaleza de Dios se manifiesta en el discipulado. Crecer a la imagen de Cristo. El brillo de su esplendor se manifiesta cuando la iglesia sirve a los demás mostrándoles el amor de Dios. Y eso se llama ministerio, el brillo de su esplendor. Cuando tú sirves a alguien se ve el brillo del esplendor del Señor. Cuando tú sirves a alguien la gente ve a Dios a través del servicio. Y eso se llama ministerio. Y quinto, la demostración de su poder para salvación es evidente cuando tú hablas bien del Hijo de Dios, de Jesucristo tu amado. Eso se llama evangelismo, la demostración de su poder. Entonces los 5 propósitos que tiene la iglesia para estos tiempos, hermanos, es vivir en la atmósfera de su presencia, manifestar la belleza de su amor, tener la esencia de su naturaleza, que el brillo de su esplendor sea conocido y demostrar su poder a través de la sangre de Jesús para salvación. Una iglesia la iglesia fue llamada a vivir con propósito. Una novia con propósito. Una novia que sabe para dónde va y cómo vive. Entonces una novia con propósito expresa un destino hacia las bodas con su amado. ¿Cuántos quieren ir a las bodas con su amado? Amén. Queremos estar en las bodas con nuestro amado. Y para hacerlo, como lo demostramos y lo expresamos, con una vida con propósito, porque una novia con propósito expresa un destino hacia las bodas. Vamos a orar al Señor. ¿Cuál es el desafío que te hago el día de hoy? El desafío es vivir con propósito. Vivir con propósito. Señor, yo quiero ser un adorador. Dígale, Señor, yo quiero vivir en una verdadera comunión. Por favor, tú que estás allá sentado, no te distraigas. Concéntrate en el Señor y dile, Señor, yo quiero vivir en una perfecta comunión con tus hijos. Tal vez esta semana puedes llamar a alguien para cultivar esa comunión. Dígale, Señor, yo quiero crecer, anhelo crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Yo quiero ser un verdadero discípulo. Tú no fuiste llamado a ser un crispeto, fuiste llamado a ser un cristiano verdadero, a la imagen de Cristo. Dígale, Señor, yo quiero servirte a ti y servir a los demás con los dones que tú me has dado. Señor, yo quiero involucrarme en un ministerio de servicio hacia el mundo. Señor, hoy me comprometo a hablar bien de ti. Yo quiero hablar bien de ti. Quiero hablar bien. Donde quiera que vaya, yo voy a hablar bien de ti, oh Jesús. Porque tú eres digno y yo tengo muchas cosas buenas que hablar de ti. Te convertirás en un evangelista. Adoración, compañerismo, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Señor, que nosotros la iglesia seamos una iglesia con propósito. Una iglesia que vive, Señor, claramente definidos en nuestro destino. Señor, que todo aquel que estaba perdido en su destino se reenfoque en su destino. Que todo aquel que estaba distraído en otras cosas, Señor, se enfoque en la vida y en el destino que tú has planeado para él.
Que tu iglesia toda, Señor, sea una iglesia con un destino claramente establecido, viviendo los 5 propósitos que tú has diseñado para nosotros. Llénanos, ministranos, Señor. Hoy hago un compromiso, haga ese compromiso de una manera personal. Dígale, Señor, yo hago un compromiso hoy hacia tener una vida con propósito para la gloria tuya. Que la iglesia, tu novia, crezca. Que la iglesia, tu novia, tenga un destino claramente establecido y te agrade a ti con todo su corazón. Señor, muchas gracias. Yo bendigo cada vida que hoy toma esa decisión para vivir con claro propósito y que su existencia sea dirigida hacia las bodas del Cordero. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, pedimos y clamamos, Señor, en este día. Sí, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Quiero hablarles de un texto bíblico que está en la palabra del Señor en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice Malaquías 3.10? Va a pedir a la pastora Carol que por favor no lo lea. Malaquías 3.10. Malaquías 3:10 dice así: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobre y abunde. Tremendo. Este versículo es un versículo muy completo. Solamente quiero reforzar un concepto acá. Y es el propósito de los diezmos y las ofrendas. Mucha gente no los entiende. Piensa que el propósito de los diezmos y las ofrendas es para que se vayan al bolsillo de una persona o el pastor y que él se los gaste como él quiera. Eso no es así. No es así, eso es un mito. La iglesia es un estamento bien organizado y establecido que tiene su claro funcionamiento como cuerpo de Cristo sobre la tierra. ¿Quién sustenta a la iglesia? El Señor. ¿Cómo sustenta el Señor a su iglesia? A través de sus hijos. ¿Cómo lo hace? Él lo diseñó con mucho tiempo. Él lo hace a través de los diezmos y las ofrendas. La iglesia cristiana no recibe dinero del exterior. La iglesia cristiana no recibe recursos del Estado. La iglesia cristiana se sustenta con la provisión que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y el Señor dice en este texto que el objetivo de los diezmos y las ofrendas es para que haya alimento o provisión en su casa. En estos días me llegó una triste noticia de una denominación, no es la nuestra, no es la huelillana, que un distrito tuvo que cerrar todas las iglesias. Y cerrar no es que cerraron los templos, sino que acabaron las iglesias. El dato eran como 35, 40 iglesias que ya no iban a funcionar más. Y la pregunta fue, ¿pero por qué van a dejar de funcionar como iglesia? Y dijeron, porque no hay siquiera con qué sustentar el funcionamiento mínimo de la iglesia. Y eso es triste. Porque aún en estos tiempos de pandemia, el Señor sigue supliendo para nosotros. Y yo doy gracias a Dios, porque en medio de esta situación es donde se ve la fidelidad de Dios, y nosotros debemos seguir siendo fieles al Señor. Hermanos, si ustedes están recibiendo bendición de Dios aún en estos momentos difíciles, usted no puede dejar de sustentar a la iglesia del Señor. Les hago ese desafío. Usted debe ser fiel al Señor en todo momento y en todo instante. Y Dios probará, dice el texto, y dice, abriré las ventanas, dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo doy gracias a Dios porque muchos hijos de Dios de la congregación son muy fieles en sus diezmos y ofrenda. Y si usted, querido hermano, no ha podido ser fiel en sus diezmos y su ofrenda estos días, comuníquese con nosotros, con la tesorera Viviana. Ahorita le vamos a mostrar las instrucciones. Y traiga sus diezmos y ofrendas, envíelos, consígnelos, hagamos algo.
porque la iglesia necesita seguir también desarrollando su ministerio y muchas cosas. En estos meses que estamos gastando recursos para ayuda social y todo eso, hemos buscado algunos recursos, pero no son suficientes. ¿De dónde salen esos fondos? De los fondos de la iglesia. El pastor debe seguir funcionando también, debe seguir comiendo. Imagina, el pastor donde no coma se muere. Entonces, también es parte de los gastos, no son todos. La iglesia que tiene que seguir pagando servicios públicos, allá llega la cuenta. Estos días una hermana y yo estaba en ese momento ahí llegó la cuenta, y bien alta que llega. Hay que seguir funcionando, hay que seguir. ¿Qué quiero decirles? Que los diezmos y las ofrendas tienen un plan y un propósito bien claro y bien establecido por el Señor. Cuando yo no lo hago, yo no diezmo y ofrenda, entonces hay necesidad en la casa del Señor. Y lo hacemos en la medida en que Dios nos bendice. Así que vamos a diezmar y ofrendar. Y vamos a seguir las siguientes recomendaciones para que juntos seamos fieles y sustentemos la novia de Cristo sobre la tierra, su iglesia. Señor, gracias porque tú bendices grandemente y sustentas al dador alegre. Bendícele y multiplícale para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos queridos, después de ver cómo diezmar y ofrendar y hacerlo para la gloria del Señor, queremos recordarles algunos anuncios. La pastora Karen tiene un anuncio muy especial para el próximo miércoles. Todos los miércoles estamos reuniéndonos a las 6 de la tarde por una reunión Zoom con todos los padres y las madres y las abuelas para orar, leer un texto bíblico, una promesa y estar orando por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nuestros jóvenes. Así que conectémonos a esta hora y clamemos a Dios, arrebatemos a nuestros hijos para el reino de los cielos. Padres y madres que oran por sus hijos. Muy bien. También tenemos un gran anuncio para esta semana, así que vamos a concentrarnos, porque aunque ya nos dijeron que nos quedábamos un tiempo más en nuestras casas, tenemos una bendición, es que estamos en 21 días de ayuno a nivel y oración a nivel nacional. Ya el miércoles pasado participamos y muchos hermanos han seguido participando. Yo lo motivo para que siga participando desde las 7 de la mañana todos los días por YouTube Live de Iglesia Wesleyana Nacional. Ahí nos va a encontrar en los ayunos todos los días. Pero, escuchen, el próximo viernes, 1 de mayo, va a haber un ayuno donde ahí sí vamos a estar todas las iglesias de Colombia, de la iglesia wesleyana. Todos los días normalmente son 4 iglesias, pero en el primer día de mayo, ese día que es festivo, bueno, va a ser casi igual porque de todas maneras estamos en nuestras casas, el primer día de mayo, que es festivo nacional, vamos a tener el gran ayuno unido nacional. Así que ese día todos muy concentraditos, porque vamos a unirnos. Yo le pido que ese día madrugue desde las 7 de la mañana, dispóngase para que entre a ese ayuno por YouTube Live y comencemos y glorifiquemos al Señor. Hay mucha, estos días estuve haciendo todo el plan y la programación con la Junta de Administración Nacional. Quedó muy bonito, quedó todo muy especial. Hay unos invitados especiales, internacionales, algo maravilloso, bien bonito. Así que no se vayan a perder ese ayuno. Vamos a explotar las redes ese día, en ese ayuno, vamos a hacer tendencia ese día, porque se van a conectar miles de personas a nivel nacional viendo ese ayuno y participando en ese ayuno nacional. Y si va a estar en ayuno, pues ayune. Entonces ayuno, que porque estamos en la casa, entonces usted viendo el ayuno y comiendo. No, ayune. Bueno, yo sé que no va a ayunar de pronto todos los 21 días, pero ese 1 de mayo vamos a ayunar. Y mínimo vamos a ayunar hasta después de que termine el ayuno, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo para el Señor. Ayuno nacional, próximo 1 de mayo y durante todos estos 21 días hasta el 10 de mayo estamos en ese
ayuno nacional. No se les olvide entonces los altares familiares todos los días en las horas de la noche, de 7 a 9 de la noche, reúnanse en familia, los altares familiares. Les vamos a hacer una invitación, envíenos ¿cómo es que se llama cuando tomamos una foto? Una selfie. Una selfie, una selfie haciendo el altar familiar. A ver, les desafío para que el lunes todos mandemos una selfie haciendo nuestro altar familiar después de las 7 de la noche. A ver, vamos a ver cuántos están haciendo el ayuno. Una selfie haciendo el altar familiar. Envíenla al grupo Oasis esa selfie, no la envíen a otro grupo, envíenla al grupo Oasis la selfie haciendo el devocional familiar. Eso va a ser muy bonito poder ver todas esas selfies haciendo el devocional familiar. Todos los días los pastores, un día la pastora Karen, otro día el pastor Eto, otro día el pastor Johan, el pastor Miguel, también el hermano Jefferson, el hermano Jaime. Cada uno estamos haciendo una devocional diaria para enviársela a ustedes. Tomen esa devocional, escúchenla, léanla y practíquenla. Que sea un tiempo de bendición. Escuchemos entonces anuncios y todos estos saludos para la gloria de Dios. Señor, gracias, oramos al Señor. Señor, gracias por tu provisión, por este día maravilloso y que esta palabra quede en lo profundo de nuestro corazón para ser una novia con propósito. Te adoramos y te exaltamos a ti, nuestro gran amado, maravilloso Señor. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vean Adiós, todo lo hermanos. que está a continuación. Hola mis hermanos, Dios los bendiga, los extrañamos mucho en el amor de Cristo, ustedes son nuestro segundo hogar. Un mensaje para los niños que los extrañamos también mucho en el ministerio infantil, un abrazo de todas las profes y de mi parte que Dios los bendiga y muy obedientes en casa con todo lo que deben de hacer. Hola familia Oasis, mi nombre es Ariana Córdoba Granda, les mando un saludo a todos especial y muchas bendiciones. Hola amiguitos, ¿cómo están? Somos Paulina y Ana María. En nuestro tiempo libre de cuarentena estamos jugando a los títeres. ¡Chao! Hola a todos, espero que estén muy bien. Queremos decirles que los extrañamos muchísimo. Espero se encuentren muy bien, que puedan compartir en sus casas, con sus familias y que puedan seguir creciendo en el Señor. Los amamos mucho. Familia Oasis, es tiempo para trascender, es tiempo para crecer en el Señor, que esto sea una oportunidad para crear nuevas estrategias de acercarnos a Él. No se olviden de seguir conectados a través de YouTube, en nuestro canal de Oasis de Paz, Iglesia Huelellana. Un abrazo, Dios los bendiga.